Vamos a ver ahora el ejercicio 4, en donde vamos a aplicar la interpolación para poder trabajar las tablas termodinámicas. Adicionalmente, en este ejercicio no solo vamos a hacer, primero que vamos a trabajar la interpolación, sino que también vamos a ver cómo se trabajan las tablas termodinámicas cuando tenemos presión y temperatura, que en los anteriores solo siempre compartimos con el volumen específico. Okay. Entonces, aquí tenemos agua. El agua tiene tablas tanto para la temperatura como para la presión. Sin embargo, cuando vemos la temperatura, es un valor que excede el valor máximo que se encuentra en la tabla. Si ustedes se pueden acercar a las tablas de saturación del agua, van a darse cuenta que llegan solamente hasta 373 grados centígrados. Y eso es porque a esa temperatura se encuentra el punto crítico del agua y ya no existe una saturación líquido-vapor. Entonces, no puedo entrar por temperatura, me voy por presión, a ver, a 0.3 megapascales, ¿cuál es la temperatura correspondiente? Podemos leer de las tablas que a 0.3 megapascales la temperatura de saturación es de 133,52 grados centígrados. 133,52 grados centígrados. Esa temperatura la voy a comparar con la temperatura de las condiciones del ejercicio que estoy analizando. Puedo darme cuenta que la temperatura es mucho mayor a la temperatura de saturación. Para que el líquido, para que el agua se encuentre en una saturación, una mezcla a esta presión, debe tener esta temperatura. Si tiene más temperatura, ¿qué es lo que va a suceder? Pues las moléculas tienen tanta energía que se van a separar entre ellas y pues lo que tenemos es un vapor sobrecalentado. Así que esta condición implica un estado de vapor sobrecalentado. Por tanto, al saber que estoy en este estado, me voy a dirigir a las tablas de vapor sobrecalentado. Y en las tablas de vapor sobrecalentado voy a ubicar la presión de 0.3 megapascales. Cuando la consigo, voy a tratar de ubicar la temperatura de 430 grados centígrados, pero en este ejercicio, en estas tablas, las temperaturas están 400 y 500. No hay datos para 430. Es allí donde entra la interpolación. Ahora, voy a escribir aquí lo que verían ustedes en la tabla de los datos. Como siempre, aquí se va a encontrar la presión, que estamos trabajando a 0.3 megapascales. Aquí nos va a indicar cuál es la temperatura de saturación a esta presión, que fue la misma que utilizamos para comparar con la temperatura y nos dimos cuenta que estábamos en vapor sobrecalentado. Y aquí abajo la temperatura y por ahora vamos a trabajar con el volumen específico para ver cómo se trabaja la interpolación. Entonces, ¿qué me interesa? Ubicar 430, pero no existe. Existe 400 y 500. Bueno, vamos a leer cuáles son los volúmenes específicos para 400 y para 500. Para 400 el volumen específico es de 1.03154. Y para 500, 1.18671. Para aplicar la interpolación necesito dos datos, x0, y0, y1, x1. ¿Bien? Y aquí ya tengo dos, este punto y este punto. Recuerden que para la interpolación se necesitan dos puntos y sustituirlos en la ecuación original, pero estos puntos tienen que estar lo más cercano posible al valor al que yo deseo calcular. ¿Por qué? Porque la interpolación es una aproximación que se hace para calcular el resultado del dato que yo deseo. Entonces eso va a generar error. Mientras más cercanos estén los puntos al dato que yo quiero calcular, menor va a ser el error que yo estoy generando al momento de hacer esta herramienta. Por eso es que se recomienda trabajar con 400 y 500 y no trabajar con 100 y 1000, por ejemplo. Bien, ahora, ¿cuál va a ser mi punto 0 y cuál va a ser mi punto 1? Es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque la ecuación de la recta es una diferencia. Esa diferencia va a ser la misma si yo elijo a este como 1 y este como 0, o a este como 0 y a este como 1. Y al final la división va a generar que los signos que cambien se van a contrarrestar entre sí. Y entonces el resultado va a ser el mismo. Ustedes lo pueden hacer en casa si quieren comprobarlo.
Por ahora yo voy a seleccionar este como mi punto 0 y este como mi punto 1. Significa que todos estos dos son mi punto 0 y estos dos son mi punto 1. Ahora, ¿quién va a ser X y quién va a ser Y? De matemática nosotros siempre representamos como variable dependiente y variable independiente. La variable dependiente suele ser aquella que deseamos calcular, la variable dependiente. La variable independiente es aquella que tenemos el dato para poder calcular la otra. También podemos hablar como la conocida y la desconocida. En este ejercicio conozco la temperatura. Yo sé que estoy a 430 grados centígrados, pero no sé a qué volumen me encuentro. Por tanto, la temperatura es conocida, pero el volumen no. Entonces, la independiente es aquella que conozco, o la conocida. Y la dependiente, pues sería la que quiero conocer, o la desconocida. Entonces, bajo esos términos, los X en este ejemplo son las T, y los Y en este ejemplo son las V. Así que ya sé quién es mi Y0, quién es mi Y1, quién es mi X0 y quién es mi X1. ¿Qué tengo que hacer? Sustituir en esa ecuación y calcular el valor que yo deseo. ¿Cuál es el valor que yo deseo? El volumen específico. Por tanto, Y en este ejemplo sería el volumen específico. ¿Es igual a quién? A X. ¿Cuál es el valor de X? El valor de la temperatura al cual yo quiero calcular el volumen específico, que en este caso es 430 grados centígrados. Entonces coloco 430 menos X0. X0 vale 400. Y sigo sustituyendo. Y1 menos Y0. 1.18671 menos 1.03154 dividido entre x1 menos x0, 500 menos 400. Y a esto se le suma el y0, 1.03154. Muy bien. Al aplicar todos esos resultados, al colocar todos esos datos, el resultado es 1.071. Recuerden que estamos en unidades del sistema internacional. ¿Qué hemos logrado? Identificar el volumen específico del agua a 430 grados centígrados y 0.3 megapascales mediante el empleo de la interpolación. Muy bien. La interpolación, como se pueden dar cuenta, es un proceso que requiere un cálculo algo extenso. Sin embargo, en las calculadoras, en muchas de las calculadoras científicas y hasta las más sencillas, se puede programar la interpolación. Ustedes busquen cuál es la marca de la calculadora que ustedes tienen, busquen en YouTube, hay muchos tutoriales en donde les puede indicar cómo usarla para poder aplicar esta interpolación y no tengan que estar calculando o utilizando esta ecuación constantemente. También se puede programar, también se pueden generar programas en cualquier software para poder hacer esto. Es completamente sencillo y no tener que perder tanto tiempo en hacer las interpolaciones. Ahora, ya calculé el volumen específico, pero no es la única propiedad que existe en las tablas para poder definir el estado termodinámico del agua a esas condiciones. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Volver a aplicar la interpolación, pero no con volumen específico, sino con los datos de energía interna, entalpía, entropía, pero a las mismas temperaturas. Voy a colocar los datos para que se pueda observar y vamos a volver a hacerlo con la entalpía para este ejemplo y los resultados de las otras dos que ustedes lo pueden hacer en su casa. Hemos copiado aquí los datos que se leen de la tabla. Ya nosotros vimos cómo se leen los datos de volumen específico, entonces es exactamente lo mismo para estas tres otras propiedades, para 400 y 500, recuerden, lo más cercano al dato que yo quiero calcular. Apliqué la misma ecuación para calcular la energía interna. Bien, x menos x0, y1 menos y0, bla, 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 bla. Y con los datos, seleccionando estos como 0 y estos como 1. Y el resultado que me da es este valor que está acá para la energía interna, entalpía, entropía. Una cosa que es importante tener en cuenta cuando estamos utilizando la interpolación. Se supone que estamos trabajando con dos extremos, dos valores. Entonces, el que yo quiero
calcular está aquí en el medio. Yo quiero saber cuánto vale la energía interna para 430. Pues bueno, si para 400 vale 2900 y para 500 vale 3100, lo que yo espero que para 430 se encuentre entre 2900 y 3100. Si me da 5000, algo está pasando mal. Bien, porque se supone que los valores no deben superar al rango que yo estoy utilizando. Entonces tengan mucho en cuenta eso. Por ejemplo, la energía interna. Acabamos de decir que debe estar entre 2900 y 3100. Redondeando, me da 3010, 3015. Entonces, está en el rango. Está dentro del rango que yo estoy utilizando. Puedo decir que está bien. Sin embargo, no necesariamente, perdón, puede que esté bien, tal vez me equivoqué aquí en algún resultado, pero al asegurarme de que se encuentra en el rango, puedo decir voy por buen camino. Lo mismo sucede con estos dos. 3340 se encuentra entre el rango. 8.12 se encuentra entre el rango. Entonces, las interpolaciones fueron hechas correctamente para el cálculo de todas estas propiedades. Se pueden dar cuenta que la interpolación es una herramienta fácil de usar y muy útil para trabajar las tablas termodinámicas. A continuación vamos a seguir utilizando la interpolación con otros ejemplos, pero que sí ya están de lleno en qué otras posibilidades nos vamos a encontrar al momento de utilizar las tablas termodinámicas.